Decidí grabarlo. Igual creo que sí, empate, así que A fleeting shadow. Barbados, guide us. All desire can be broken. Tenía que estar grabado. Rain outlines your fate. Your verdict is decided. ¿Estoy Let me nervioso? leave you a verse. Estoy trabajando. This world, a fleeting shadow. Time to go. All will por be daño. severed. Ay, si puedo estar mi cago en rey, o sea, no está bulleada. This world, a fleeting shadow. ¿Ya lo suficiente? Sí. Rain cutter. ¿Qué pasa? Your verdict is decided. Sin nada de daño. Ay, carajo. All will be severed. Time to act. By royal decree. Fire, fire, hands by fire. Vamos, Gustavo. Sí, sí, Manny. Sí, sí, Manny. Body and mind. All returns to silence. No, la puta madre. A ver. Thunder. Carajo. No, my sword. Ya está muerta. What the fuck? ¿Quién carajo me está llamando? Tampoco me está. Yes, I have. Why Okay, can you perdió. not What the trust your fuck? people and in the power of their ambitions? These ambitions have transcended space and time. They are something that no one can snuff out. Is this the lesson you learned from your journey in Liyue? There are nations where humans cast their god aside and stride forward. So are we to just abandon the notion of progress for the sake of wishful thinking? You and I have both witnessed the great loss that progress can bring. Eternity. Eternity is the only way. ¿Qué pensaba? When lightning flashes, it casts a shadow. My name means shadow. With my blade, I purged all obstacles to progress. And yet, something was lost with each step forward. In the end, I even lost her. The tales are still retold in the shade of every thunder sakura. But the wounds left on our nation by that terrible loss still ache. Never stop searching, even if only for a brief flash of light. If nothing else, we have the present moment. She said that once. But I've seen a nation stride forward and lose everything to the heavenly principles. Perhaps only if time stands still will the lightning's glow never fade. The present moment is a fragile illusion. Only eternity can bring us closer to the heavenly principles. I am no longer the shadow. Mine is the most supreme and noble form. Let power over the realm be vested within me. In this form shall I honor my subjects' dream, for a land of eternity, unchanging forevermore. Okay. Heavenly principles. Irrelevant nonsense as far as Se I'm recaga lo que concerned. acaba de decir. When all's said and done, all you really want is to protect your beloved Inazhuma forever and ever. Isn't that right? That would be something of an oversimplification. But is this nation worth existing for eternity?
stripped of ambitions, stripped of the potential for change. It does nothing more than simply exist. It is a hollow shell of a nation. I wonder what loss would it really be to anyone if such a nation were destroyed? Miko, retract your words. Never changing eternity is the promise I made to my people. But what your people need from you is not your promises. They want your attention. Your divine gaze. You mean visions? Humans have a lifespan of barely 100 years. They cannot afford to bear any extra losses. But I have experienced it all. That is why I have chosen to guide them along the correct path toward eternity. But eternity is far too cruel a fate for you, eh? For me? Not only have you stopped paying attention to the world, but you have stopped paying attention to yourself. It must have been terribly lonely here, all La verdad alone, es lo que yo for pensé. centuries on end. But it is necessary. You will miss much by refusing progress. You seek to prevent loss, but have you considered all you are losing by remaining here in stasis for all eternity? You are obviously lonely, and yet, for the sake of eternity, you choose to stretch your Es loneliness como out to infinity. Tell el me juego this. no me acuerdo. Why is the sky here that was once so dark glowing again? Why now? This is your plane of euthymia. It's your inner world. So it can only mean that you are happy to see me again. You have found the loneliness here unbearable for a long time now, haven't you? I have nothing to say to that. But I have so much to say to you. Let me tell you all that has happened over the last few centuries. How long will that take? As a Fox envoy, I have an excellent memory. I recall every detail of the last few centuries with perfect clarity. So it will probably take me another few centuries to relay it to you. Miko, I never thought I would have the chance to meet with you like this again. Seeing you again is a change to eternity. And a very nice surprise. Since you are willing to admit that, I suppose that means we can still be friends? What a childish conversation this is. Anyway, now that I have been defeated by you and your plan, I will honor your wish to abolish the Vision Hunt Decree. But, with regards to eternity, and the question of whether this nation should move forward, I need time to give it some thought. You are the one who's been acting like a child from the very beginning. Wow. Okay. As promised, the Raiden Shogun abolished the Vision Hunt Decree. Finally, her people's wishes penetrated her locked heart. Beyond the plane of euthymia, she saw what eternity means in the eyes of the world. Oh, esos dos. When one's Tortolitos. fervent ambition burns brightly, the gods will cast their gaze upon you. Some ambitions Ay, Dios, no puedo. have the power to heal wounds, to bring victory, to inspire hope. But some ambitions outlive their masters long after the soul ascends. They remain as they were in the beginning. Burning bright and true for all eternity.
So what did you guys do in the Raiden Shogun's plane of Euthymia anyway? Ah, Paimon no estuvo, amigo. Claro. Ah, entonces la visión que usó Kazuha se llamaba, creo. Era la del amigo, boludo. Ok. No me sale el juego. Que había un juego que tenías que enviar paquetes de mierda. Que fue hecho por el mismo creador de Pete, el juego de terror. No me sale ni el nombre del creador ahora, ni el nombre del juego. Strandy Deep, ¿no era? No, Strandy Deep, no, ¿qué estoy diciendo? Strandy Deep, no, ¿qué acabo de decir? Tiré un juego así re random. ¿Cómo se llamaba? Ay, Dios, ¿cómo se llamaba? Va acá. Perdón que rompo, pero... A ver. El que hizo también el juego de... En Hideo Kojima, ahí está. Hideo Kojima hizo el juego este. ¿Cómo se llama? ¡Ay, la puta madre! Death Stranding, ahí está. Death Stranding. Bueno, no me acuerdo muy bien del juego, pero bueno, hay un poco de spoiler, ¿eh? Igual no tanto porque no me acuerdo ni los nombres ni nada. Había una mina que soportó la eternidad toda su vida. O sea, literalmente es horrible porque está con un espacio que es como una playa, pero apagado, horrible, en el que solamente vive ahí todo el tiempo. No puede hacer nada, es solamente existir, pero es un aburrimiento increíble. O sea, es como... Es peor que la muerte, es un castigo infinito, ¿no? Bueno, la loca se la había bancado todo el tiempo, para que todo esté bien, pero llegó un momento en el que se cansó y bueno, el querer morir era o dejar de existir de esa forma implicaba la destrucción del lugar, algo así, ya no me acuerdo la verdad. O sea, pasaba algo muy grave si ella dejaba de existir así. Y uno diría, va, re forra, o sea, tu vida, o sea, vos dependés de 1 millón de personas, sí, pero amigo, vivió millones y millones. Es un asco esa vida. Y ahí te explicaban que, bueno, en la mina se sacó todo eso y el personaje principal en un momento pasa algo, no sé qué cuánto, y parece que iba a compartir el mismo destino, pero termina zafando por el guión, tal cual fue por el guión. Y bueno, eso, y literalmente la Shogun Raiden esta está haciendo exactamente lo mismo. O sea, si vos la ves, está literalmente todo el tiempo meditando ahí, como una pelotuda. Y es lo más aburrido y rancio del mundo. Bueno, también quería decir que... ¡Ay, qué paja no haber grabado todo lo que pasó, amigo! Ni yo me creo las cinemáticas que hubieron, la pelea contra Shogun, que la verdad fue un dolor de huevo, porque está rope esa loca. Y bueno, y ganarle eso sí que lo vi cualquiera. Y tampoco me imaginé que el señor iba a morir. Dije, señora le va a estar pisando los talones a los arcontes todo el juego. Se re murió. Igual, no estoy tan seguro que se haya muerto. A ver, yo diría que sí, pero... No sé, me pareció tan raro que se haya muerto. Abolieron el decreto de captura de visión. Todo fue gracias a Shy Amigo. Transmitieron los deseos del... Transmitieron los deseos del... Oh, gotcha. Paimon was super worried, you know. ¿Verdad que Paimon estaba? ¿No? Maybe the reason Yaimiko is looking for us now is because she wants to thank us. Let's go find her. Thank us. Wow, nunca escuché eso. O sea, agradecernos. Thank us, ¿cómo me suena tan raro? Rezando a los dos. Man, me acabo de fundir inazhuma. O sea, yo creí que iba a quedar mucho más y lo re rushé. Mal ahí, bueno, o sea, lo bueno es que puedo hacer eventos, pero... Carajo, boludo, o sea, no sé si fue bueno disfrutarlo hoy. Lo disfruté un montón, pero una locura. Pero... Bueno, no sé. Es como tan bueno que... Fue tan bueno que me dolió que haya terminado y lo haya gastado, no sé. No sé cómo explicarlo.
Mirá que tenemos acá. La estoy farmeando, mirá. La tengo, la conseguí y... Esto es una locura, mira, mira. ¡Opa! Conseguí el arma. No sé cómo lo conseguí, la verdad, tuve mucha suerte. Tenía 21.000 que había ahorrado. Porque había jugado un montón. Creo que esto yo lo expliqué, no sé si subí ese video. Pero lo importante es que tuve la suerte. No, el Val ya tenía el pity asegurado, o sea, me iba a tocar. Pero me tocó antes. O sea, me tocó como en la tirada 50, 60 por ahí. Y el arma, sí, el arma sí costó. Creo que el arma me costó las 90 tiradas, literalmente creo. Pero me tocó. Así que tengo a Val completísima. Estoy tratando de armar. Sí, esto es una mierda. Ya lo sé, no hace falta que me lo digas, pero es que, amigo, ya traté un montón. Pero una banda de hacerle la build, pero no me dan buenos artefactos. O sea, es terrible. Pero ya está su momento en el que la voy a buildear. Va a ser para mí el personaje más fuerte que voy a tener porque tengo el arma y el personaje en sí es una locura. Y voy a romper el orto para conseguirle buenos artefactos. O sea, el mejor personaje ahora es Jin. Porque tiene buen daño, cura perfecto, tal. Tiene mucha resistencia. Tiene una defensa muy buena. Ni Tao es mi DPS. Es como la que hace daño. Y no la tengo muy bien buildeada. O sea, no tiene mucho daño, la verdad. O sea, sí tiene buen daño, pero podría explotar su daño muchísimo más. Y no se hacen una idea la cantidad de horas que llegué a jugar para conseguir artefactos y la mala suerte que tuve. O sea, terrible. Pero bueno, en algún momento voy a tener ajustado más fuerte, supongo. Why, hello. If it isn't the triumphant traveler. And why might you be visiting the shrine? A sign of piety, perhaps? You literally told us to come meet you here! Aquí ya. I was just joking. Dijo I've que era been joda waiting la que for iba a you. transportarse conmigo Seems con like esa muleta de mierda y someone's paja. in a pretty good mood. Y sí. Mm-hmm. Catching up with an old friend I hadn't seen in years was truly delightful. By the way, I heard that you had a duel before the throne. With a Fitchian harbinger, no Me la less. rebanco, amigo. Es que Courageous es and que astute. I estoy must say, I rotísimo. am most impressed. O sea, estoy muy rota, boludo. Yo no infravaloré, no. Subestimé. Sí, yo subestimé a... Oh, Dios. Grabe se me va todo el cerebro, amigo. No, sé que me olvidé el nombre. Aether y Lumin. Lumin, ahí está. No, Lumin es una locura. No, está muy OP, amigo. No sé qué carajo. Es una niña, ni siquiera tiene una edad promedio de ser grande. Parece una niña, amigo. Parece... No sé cuánto parece, 18 menos. No creo que sea por ahí, pero la verdad es que no parece grande, ni en pedo, no parece mi edad. Bueno, está formado. Basta. Ocurrió sobre qué. Por cierto, hoy que sí, no sé qué me pasó. Debo decir que estoy muy... Defeating Signora head-on in a duel means that your strength exceeds my expectations. Soy la puta ama, boludo. Soy demasiado Still, crack. you did end up victorious. I gather congratulations are in order. Sure feels good to finally thwart Pero the matamos a Fitchian plan for a once. la que lideraron los They custodios. caused plenty ¿Cómo va a of trouble quedar? along the way, but at the very least, they didn't get their hands Eso es on lo que se another está pensando. notice. No. Wait a second. Did you say gnosis? O sea, sí, se quedó con la de Coso, con la de Venti, con la de... Ay, se me van los... Zhongli, se van los nombres. Zhongli, que Zhongli porque hizo un trato tan pedorro de mierda, hijo de... se recalentaba. Venti porque le respeto y se la arrancó de la panza, no sé cómo fue el tema. Y bueno, Val es una locura, o Shagon Raiden, o ey, como concha quiera decir, tiene 50.000 apodos o formas de decir su puto nombre. No, este Arconte es una puta locura. Y mira que John Lee yo lo veía muy fuerte. Venti es fuerte, pero es como el que más flaquea, diría. Pero Val es otro nivel, bro. No sé si en realidad está todo muy alejado del nivel de John Lee, la verdad, pero está muy fuerte.
Pero un segundo, As in, the little thing that looks something like a chess piece. Wow, eso del ajedrez That's es importante que You see parezca en one una pieza de cube? ajedrez. Eso es Gnosis belong to importante. the Seven. There would keep them connected to Celestia. Oh. Ojo. What's wrong? Relaciones, I más handed relaciones. that over. ¿The fuck? ¿Ah? ¿Para qué? You did what now? Well, how else was I supposed to save your skin from the balladeer exactly? Entré en shock, señores. Hola. ¿Cómo? Para, estoy confundido. La mierda, la piecita esta de Electro se llevaron. The balladeer is number 6 of the Fatui Harbingers. In terms of strength, he is superior to El Senora. balandista es el suyo. I'm not the kind of person who risks life and limb for any old reason. ¿Qué? Para, estoy perdido. You did. For once, Paimon just Esto, does not know what claro. to say. After A created her puppet vessel, she no longer had anywhere to put it. Ay, te la dio vos así, ¿no? As her erstwhile closest friend, A handed it over to me, and I've kept it in the Grand Narukami Shrine ever since. She no longer needs the power of the Gnosis, and in any case, she tells me she has severed ties with Celestia. Pero ¿qué está A ver, perdón que esté pausando, pero esto es una locura, estas relaciones que estoy escuchando. Aparte, señora murió. Lo que me hace entender que debe haber alguien en un puesto más alto de encargo de los futuros. O sea, era un jefe del jefe, ¿no? O ni idea. Porque estas, es que gnosis no me sale decir, estas piezas de ajedrez tan importantes, ¿dónde están quedando? Creo que lo dijo, pero no conocía de quién estaba hablando. Y Thus, the Celestia. Gnosis became not only useless, but also a potential source of conflict. Is that not a good bargain, exchanging it for the one at the No, core of the porque plan? debe tener una Judging by the funcionalidad. results, at least, I dare say I struck a good deal. When you put it like that, Paimon No. has to agree. The Bueno, Traveler is digo, sí, esto worth more sí. than a Gnosis. Yo hago una banda, te cago a piña. Recaliente. Igual para la God que nos enfrentamos de arranque, ¿viste? En el comienzo del juego que nos dio una paliza y encerró a nuestro hermano. Ahí creo que estamos mucho más fuertes que estamos ahora. O sea, ahí estamos OP mal. No sé quién carajo somos que somos tan fuertes, amigo. Pero esa God es una locura, entonces. Ahora entiendo por qué no hemos visto a escaramulla desde entonces. Esto, tengo que decir esto. Well, what's done is done. And Paimon heartily thinks we'll be getting it back now. Let's leave the past in the past. La carita de Paimon. So, anyway, you still haven't told us why you called us here today. It's to thank you. ¿Y qué más? Really? You intend to travel all over Teyvat, and the time has come for the Inazhuma leg of your trip to come to an end, has it What not? the fuck? As a mark of my gratitude, I will answer any questions you may have about the road ahead or the events of the past. What would you like to know about? What the fuck? Cuéntame sobre la marioneta y los John. Ahora puedo preguntar todo, creo, ¿no? Cuéntame sobre el antiguo John Raiden. Esa me reinteresa. Sobre la siguiente parada de mi viaje. No tengo más preguntas. Ah, no. Puedo preguntar todo. Pero arrancamos Sorry, ahí. I haven't a clue. Ok. I'm also unfamiliar with the god you describe. But if you still have doubts about A, I would say they are misplaced. Ok. Not only does she not fit your description, but she voluntarily gave up her gnosis long ago, severing her ties with Celestia in the process. Es verdad. ¿La conoces? Es otra That's persona good to que hear. la marioneta esta. Otherwise, given that I'm her familiar, it could have made our relationship rather awkward, don't you think? Ok. Don't worry. We aren't looking to pick a fight with you. The fuck. I wish you the best of luck. May you soon discover the truth behind it all. As for your brother's whereabouts, I will use all the resources at my disposal to investigate it, and I will also borrow some of Ayato's people from the Shiumatsuban. I'll let you know if I find out anything. Consider it part of my means of thanking you. Esto pasa siempre, ¿no? O sea, esto ya sé que es el final porque esto pasa siempre. Creo que Venti también
No sé si a 20 le podemos hacer estas preguntas, no me acuerdo, pero seguro que sí. De John Lee me acuerdo que esto pasaba, que el John decía, bueno, según mi experiencia que viví todo, me podés preguntar lo que quieras, tal. Y bueno, tenías un montón de preguntas. Y bueno, y ahora está pasando lo mismo. Lo cual me va a hacer llorar, amigo. Me refundí Inazuma. Me lo fundí, amigo. Me fundí el modo historia. La verdad no creí que estaba avanzando tan rápido. Y siempre me pasó lo mismo con Cyberpunk, amigo. La puta madre. La variante yo... Esto voy a I'm hacer. surprised an outlander like you is aware that there was once a change of Electro Archon. Few citizens of Inazuma are aware of this. Pero no es muy Morax divertido told esto, us. pero bueno. He said that the Electro Archon Ball has passed away. Eso. Yes. Ah, vale, era la... The truth of the matter is that there were two twin gods, Baal and Beelzebul. Belzebul. Twin What the gods? fuck, para. ¿Dijo Belzebul? ¿Belzebú? ¿Qué carajo? Para. ¿Qué acabo de leer? Otro demonio en Genshin Impact. Vamos, dale que hay para tirar. Si ustedes no saben, hay un montón de nombres en el juego que tienen significados de dioses o demonios existentes, mayormente demonios, lo cual me pone la piel un poco de gallina. No They won the Archon War together, and when Baal established the shogunate, Beelzebul became her ¿Ves? Kagemusha, or Hostia. shadow warrior. In other words, she acted as Baal's body double. What the Beelzebul fuck? is A, with whom we are now both acquainted. Baal's name was Makoto. Makoto. As far as the world was aware, there were not two, but one. They complemented each other, and they ruled Inazuma jointly, so there was no need for the public to know the truth. What the fuck? In fact, the name Baal and the title of Raiden Shogun was understood to refer to both of them. Right up until Until what? Se murió, no sé cómo. Makoto died several hundred years ago in a war that I was not personally involved in. Since then, A has assumed the shogunate. Shogunato. Losing her sister must have been super hard on A. Kaenria. That was when A began to change. Makoto was her greatest loss. Y era obvio que era una Paimon razón feels muy like grande. She understands A a lot better now after finding that out. Lo de... So what kind of god was Makoto? Para que esté así. O sea, para que esté haciendo esto. I didn't spend a great Bueno, deal of time with her, but my impression was she was a gentle god, who in each moment cherished the beauty of what was before her. Lo contrario ay. Puedo preguntar 2 veces, por si no. A ver, cuéntame sobre la marioneta de la Shogun. That puppet Esa was marioneta built fue with construida con technology that tecnología has que se been va lost perdiendo to time. Perhaps she, as a god, is the only one privy to the Tecnología. knowledge of What its the fuck? Creí origins. que era algo Still, ancestral. there's one other thing on this topic that I suspect you may be curious to Algo know. espiritual, algo como que podía, como un ser omnipotente. Como que ella podía ver, bueno, no omnipotente porque se está viendo algo de ella, pero no sé explicarlo. Es como que, yo creí que era como que podía usar un cuerpo, o sea, un cuerpo falso, y ella estaba en el otro. Pero era un cuerpo suyo, o sea, no con tecnología, eso, güey. Before A began modifying her own godly form, she took it upon herself to create a Este prototype marioneta puppet. igual no lo entiendo todavía. So, you mean there are 3 Raiden Shoguns? The fuck? No, the prototype was merely a proof of concept. Its appearance and intellect were not based on Sí A. se It was nota, a la verdad. test. The original plan was for A to simply discard it. But perhaps A thought this to be too cruel, because in the end she chose only to seal the power within it. Later, this puppet wandered Inazuma as an ordinary human male with his own consciousness, until the Fatui took an interest in him. Ugh, not the Fatui. Some Culito de eccentric Paimon. geniuses in the ranks of the Fatui made adjustments to the prototype, not only unsealing his power, but very likely rendering him even more formidable than his original specifications. The object of divine creation is now the one who has taken possession of the Gnosis. And the prototype No, está puppet lleno de is cosas, now amigo. known as Ya me the perdí. Balladeer. What a crazy story! La verdad. It is, isn't it? Who can say whether it's coincidence
or Sobre destiny. la siguiente parada de mi viaje. Yo supongo que el siguiente mapa que... Va, falta, ¿no? Pero si llegan a sacar otra parte... No me sale ahora la parada. Bueno, otra parte, ¿no? Como otro... Ah, otra región, no sé si se puede decir región. No me sale la palabra exacta, voy a decir región. Otra región sería la del fuego, creo que va a ser, ¿no? O sea, la siguiente parada en mi viaje. After leaving Inazuma, I think it would be easiest for you to Sumeru. go to Sumeru. ¿Sumeru era? Ooh, Subaru! We've run into loads of scholars from there on our journey so far. Sí, se viene el... Yes, Oh, me well, fundí Inazuma, la Sumeru is the concha de tu land of the madre. god of wisdom, where the quest for wisdom and knowledge is never ending. No me But their gusta, ¿eh? obsession gives rise to some truly inexplicable things. For example, in Sumeru, knowledge is holistically managed as a resource. Okay. Knowledge is a resource? Yes. I don't know whether it was the sages or Lesser Lord Kusanali who came up with the idea. Lesser Lord Kusanali? That's a cute name. ¿Quién va a ser el arconte allá? Hay arconte, ¿no? Igual no va a ser como Val. Yo creo que Shogun Raiden acá puso una línea de fuerza, la verdad. Aunque se están superando y sería normal que otro los supere a Val, pero... Le digo Val, no es Val, porque Val es la que murió. Pero... no sé. Oh, you haven't heard. La reina Lesser Lord la idea de la Kusanali que is the fue lo deity in después de whom the cosas people of ofrecen Sumeru place their a faith. poco cariños que eligieron para It's their ella. chosen term of endearment for her. I'm sure you must have Creo some que things también to le llegan a discuss hablar with con her ella. too. I wish you all the best. Are you sure? Okay then. Oh, traveler. Do you still have the omamori I gave you? Keep it safe. Is that all you intend to do with it? There was me thinking that you might hang it around your neck to show off to the world, telling everyone who inquired that it was given to you by none other than Bueno, Yaimiko, the para. wise and beautiful. The Who in wise their and right mind would do that? Okay, I'll stop. Now, a question for you. Traveler, what is your ambition? Supongo, ¿viste? No lo tenía claro. I see. But that is merely a small goal, based on what preoccupies you here and now. Your ambition should be something that transcends the world below and the starry sky above. Unisono Something con that el... shines in unison with fate itself. Unisono. Perhaps the reason you do not possess a vision is that such an ambition has yet to be engendered within you. Tal It's a la razón por la que possibility. no posees una visión es que... Continue on your Uy, la concha de journey, la madre. and maybe that moment will come to pass. ¿Qué? ¿Que me dio una visión a mí? What the fuck? Sí. Ah, qué rudo. ¿Y las Primo Gems? No me dio Primo Gems. Para, ¿y me lo fundí? O sea, me queda la cámara de Jade ahora, ¿no? No. Me fundí una suma posta, tarado. Me quiero cortar los huevos. Sí, que tengo un montón de cosas, pero fundí la misión principal. No. Imperatriz va así, ¿no? O esto está bueno. Ah, ok, bueno, tengo esto todavía. Misiones legendarias. Y acá las... la mierda estas de... Esto qué... Esto, a ver. Vamos a explicarnos acá. Esto no es una cita, ¿no? Porque esto está hecho para enfermos, boludo. Esto es para pedófilos, boludo. Estos se los completé, los 4 estos, son los finales alcanzados. ¿Esto qué carajo? Este chavo me cayó muy bien. Esta es una niña también. Es que debe ser cita el nombre, pero no creo que sea. O sea, no sé. La verdad no sé, porque no me fijé qué es lo que va a pasar. Y espero que no sea lo que mi cerebro piensa. Beidou me encanta. Gorou es como que me cayó bien, obvio, me cayó bien, pero es como un personaje intermedio, ¿no? No es como que nos haya profundizado mucho en él, no sabe mucho de él. Jung Jin no tengo ni puta idea. La verdad, sé que es un personaje que no vi, no conozco ni nada. Ningguang es la de la cámara de Jade y todo eso.
Bueno, sería todo. No sé si voy a subir esto. ¡Ah! La concha de tu madre. ¿Cómo me duele, amigo, que no haya grabado todas las escenas, lo épico que fue, es impresionante. Lo voy a ver en YouTube otra vez. De Buap, Tuonto o Dish. No sé. Bueno, eso es todo. ¡Ay, Dios! Me voy a quedar con la bronca de no haberlo grabado. Pero bueno.